Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con las asignaciones de la clase de lógica simbólica. Espero que tengan un excelente día y que siempre estén ahí tomando las medidas necesarias para salvaguardar nuestra salud. Vamos a continuar en este caso con el tema reglas de inferencia. Anteriormente habíamos visto lo que son las inferencias y la formalización de inferencia. Ahora vamos con reglas de inferencia. ¿Cuáles son las reglas de inferencia? Dice en el libro ahí, las reglas de inferencia son verdades lógicas por definición que nos permiten transformar las premisas dadas hasta alcanzar la conclusión. Esas son las reglas de inferencia. Aquí tenemos un ejercicio. Si ustedes ven ahí en el ejercicio dice, cuando llueve hace frío. Eso es parte de las reglas de inferencia. Cuando llueve hace frío. Luego en la segunda parte dice llueve. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros la regla de inferencia? La regla de inferencia nos permite, dice, llegar a una conclusión con las premisas que nos dan. La primera premisa en este caso es cuando llueve hace frío, ¿verdad? Y eso es algo lógico si nosotros lo podemos ver. Ahora, en la segunda premisa que aparece ahí dice llueve. ¿Qué va a pasar si está lloviendo entonces? Va a pasar que al estar lloviendo, lo que decía al final ahí, llueve, entonces hace frío, ¿verdad? Esa es una regla de inferencia. ¿Cómo tomamos esa parte, verdad? Ahora, vemos más adelante un ejercicio ya, solo esto lo que vamos a hacer en este caso, ya no vamos a utilizar las oraciones, sino que solo por variables. Por ejemplo, aquí dice, observe el razonamiento escrito en forma lógica, es el mismo razonamiento de cuando llueve hace frío. Entonces, P significa si llueve, Q significa hace frío. Entonces dice, si llueve entonces hace frío, que es lo mismo que cuando digo yo, cuando llueve hace frío. Entonces luego dice, en el segundo paso, P, me está diciendo que es una premisa. ¿Qué significa P? Si llueve. Y por último terminamos con la conclusión que dice Q, que eso significa entonces hace frío. Y al par aparece la premisa, la P significa premisa en estos casos, y luego aparece MPP, que significa modus ponendo ponen. Esa es una regla de inferencia, lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Si ustedes observan ahí más abajo, dice, existen muchas reglas de inferencia, pero en este texto solo vamos a abordar las siguientes. De hecho, nosotros no las vamos a abordar todas que aparecen ahí. Aparece el modus ponendo ponen, modus toyendo toyen, adjunción, adición, leyes de Morgan, doble negación, modus toyendo ponens, simplificación y silogismo hipotético. Posiblemente solo miremos las primeras nosotros, el modus ponendo ponen, la doble negación y el modus toyendo toyen. Esas son las que vamos a ver posiblemente. Vamos a ver otro ejercicio más adelante y lo voy a tratar de explicar más claro para luego dejarles una asignación. La primera regla de inferencia que vamos a ver, modus ponendo ponen. Al ver esta regla de inferencia, primero vamos a leer qué es lo que nos quiere decir esta regla. Dice, modus ponendo ponen establece que siempre que se da una proposición condicional, o sea, el modus ponendo ponen nos habla de las proposiciones condicionales, que los habla específicamente de los que tienen esta flechita aquí, ¿verdad? Esa es una proposición condicional. Dice que siempre que se nos da una proposición condicional y se nos da precisamente el antecedente, hay que conocer las partes de las proposiciones. El antecedente es el que está antes de la flecha y el segundo el que está después de la flecha es el consecuente. Entonces dice, si se da precisamente el antecedente, podemos obtener nosotros en consecuencia o como una conclusión lo que es el consecuente. Vamos a tener el consecuente como una conclusión. Si nos dan el antecedente, ya después, si ustedes observan aquí, P, entonces Q. Luego nos dieron el antecedente. Y como es este es una condicional, en la condicional, como lo dieron el antecedente, vamos a concluir al final nosotros el consecuente, y ese es el modus ponendo ponen. Siempre que nos den el antecedente, concluimos el consecuente. Ven en los ejercicios que aparecen aquí. R, entonces S. Vamos a tapar los demás para que no los confundamos ahí. R, entonces S. ¿Cuál es el antecedente? Es R. El consecuente
es ese. Bien, continuamos. R, entonces S, les decía, el antecedente es R, el consecuente es S. Me dan a mí otra vez el antecedente, entonces voy a concluir al final con el consecuente, que es S. Es el primer ejemplo. Si ustedes se fijan en el segundo ejemplo, el inciso B, me dan primero, me dan ya el antecedente, luego me dan la condicional. P, entonces, ¿qué significa esta L invertida? Significa la negación, o sea, no. P, entonces no Q. Si tengo aquí la P y aquí tengo la P también, que es el antecedente, voy a concluir al final no Q. Y eso es lo que tengo ahí, no Q. Y lo mismo sucede con el otro. P y Q, entonces R. Esto es la condicional. Y al final, después me dan el antecedente, voy a concluir yo con el consecuente. Así de sencillo es este ejercicio. Entonces, les mando este video, luego voy a hacer otro video ahorita porque no tengo mucho espacio para estar haciéndolo grande y luego les mando la asignación.